Antes que nada, nuestra profunda solidaridad a todos los afectados por las inundaciones en distintas partes del país. Seguiremos ayudando a nuestros queridos hermanos de Guerrero, de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y de otros estados en desgracia. Les propongo que guardemos un minuto de silencio por las víctimas. Comenzamos. Muchas gracias. También queremos expresar nuestro apoyo a las maestras y a los maestros del país que luchan en defensa de sus derechos. Manifestamos sin oportunismo y con respeto a sus autonomías, que siempre van a contar con nosotros. Amigas y amigos, como acordamos en la asamblea del domingo 8, hace 15 días, estamos llevando a cabo esta segunda manifestación de protesta para evitar la privatización del sector energético y los aumentos de impuestos. Agradezco de todo corazón la voluntad y el esfuerzo que han hecho todas y todos para asistir a este acto. Algunos vienen de muy lejos, con lluvia, transitando por caminos difíciles y con mucho sacrificio. Por eso repito, gracias de todo corazón. Hoy se ha demostrado que vamos creciendo. Somos muchos y seremos más, porque así lo exigen las circunstancias. Aquí reitero, con honestidad y pleno conocimiento de causa, que de aprobarse las llamadas reforma energética y hacendaria, en vez de sacar a México de la crisis, lo conduciría a uno de los peores desastres de su historia. Como ustedes saben, siempre estoy recorriendo
el país. En los últimos 9 meses he participado en 300 asambleas informativas, visitando todas las regiones de México. En mis recorridos recojo los sentimientos y las angustias de la gente por la grave situación económica, social y de inseguridad que se padece. Los caminos pavimentados se están convirtiendo en terracerías. El campo está en el abandono. Se han caído las ventas en las tiendas. Las pequeñas y medianas empresas siguen quebrando. Millones de mexicanos se encuentran sin trabajo. No hay dinero y el que existe cada vez alcanza menos por la carestía de la vida. Continúa el empobrecimiento de los de abajo y de las clases medias, con el añadido que reina la incertidumbre, la inseguridad y la violencia. Todo esto, desgraciadamente, se confirma hasta con las cifras oficiales. En el primer semestre de este año, la economía solo ha crecido en un 1% en promedio anual. El sector agropecuario y pesquero permanece estancado. La industria de la construcción se desplomó en 3.5%. Las ventas al mayoreo registraron una disminución anual de 6% y al menudeo de 0.42%. La mayoría de los mexicanos ha perdido en estos 9 meses 10% de su poder adquisitivo. Además, de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer semestre de este año solo se crearon 100,000 nuevos empleos, lo cual indica que este año 1 millón de jóvenes que ingresan al mercado laboral no tendrán trabajo, más el rezago de millones de mexicanos desempleados. Por si fuese poco, en medio de esta profunda crisis, ahora quieren privatizar al sector energético y aumentar los impuestos, con lo cual México terminaría de hundirse. Si no fuese tan grave este asunto, hasta nos esperaríamos al 2015 para decirles: se volvieron a equivocar, se los dijimos, pero ya basta. El afán de lucro de una minoría no debe prevalecer, y menos a costa del sufrimiento del pueblo y de la destrucción de nuestro país. No tenemos ninguna duda acerca de lo que sostenemos. La pretendida privatización del sector energético significa, en esencia, transferir riquezas del pueblo y de la nación a empresas petroleras extranjeras. Los contratos de utilidad compartida en exploración y perforación de pozos petroleros reducirán los ingresos de la hacienda pública. La entrega a particulares de la refinación, la petroquímica, el gas y la energía eléctrica nos dejará
sin la posibilidad de utilizar al sector energético nacional para promover el desarrollo, la creación de empleos, el bienestar y la paz. Es cierto que tenemos un pueblo con mucha cultura y vocación de trabajo, y hay otras ramas de la economía muy importantes, pero nada o muy poco se podría hacer para rescatar al país si no se cuenta con el sector energético. Si nos quitan el petróleo, sería como desangrar a México. Además de este atentado, quieren compensar el desfalco que dejaría la privatización del sector energético con los aumentos de impuestos. Por el momento no voy a utilizar mis argumentos para refutar lo equivocado de esta absurda política. Solo quiero citar textualmente lo que un grupo de empresarios de Monterrey me pidieron que dijera al respecto. Cito: es una reforma que no propicia el crecimiento, desincentiva la inversión, afecta a varios sectores y reduce la capacidad de compra y consumo de la clase media. Sigue el texto. A través de aumentos de IVA y reducción en las deducciones fiscales, se estrangulará a la clase media y se acabará con las aspiraciones de movilidad social. Es una reforma, dicen los empresarios de Monterrey, o un grupo de ellos, regresiva, pues plantea un déficit fiscal hecho que no se daba en los últimos 15 años y que siempre es el antecedente de las crisis financieras. Hasta aquí un resumen de ese texto. En fin, esto es lo que ellos y muchos otros mexicanos sostienen acerca de la llamada reforma fiscal. Yo solo agregaría que la reforma fiscal afecta a casi todos los mexicanos, porque los aumentos de impuestos, como ustedes lo saben, siempre se trasladan al consumidor final. Ahora bien, aun cuando hay una gran inconformidad por estas reformas, la actitud del gobierno hasta ahora ha sido de cerrazón, porque piensan que podrán imponerse por encima de la opinión pública y del interés nacional. Apuestan a la simulación y al engaño. Por ejemplo, hace unos días mencioné de que llegó a mis manos el documento de estrategia de la coordinación del PRI en el Senado, en el cual se habla de realizar en 2 semanas foros parlamentarios para la reforma energética. En el documento se señala que todo estará bajo control, hasta el manejo mediático, una especie de hablas y te vas. Pero lo más preocupante, que en 3 días, de acuerdo a ese documento,
van a dictaminar. Y el 15 de octubre, según ellos, se aprobará la reforma al artículo 27 y 28 de la Constitución. Hoy hacemos público ese plan en su versión preliminar. Voy a pedir a César Yáñez que entregue ese documento para que todos sepamos cómo son disimuladores y tramposos. Amigas y amigos, frente a la decisión del gobierno de imponer a toda costa la privatización del sector energético y el aumento de impuestos, lo cual, reitero, se traduciría en el agravamiento de la crisis de México. Por esta razón, considero necesario hacer una propuesta a Enrique Peña Nieto. Considero necesario hacer una propuesta pública de cara a la nación a Enrique Peña Nieto, quien de manera oficial ha presentado al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución y de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2014. Antes, debo decir que me dirijo a Enrique Peña Nieto porque así lo exigen las circunstancias y considero que ese es mi deber. No estoy olvidando que él llegó a la presidencia de la República mediante un fraude electoral que consistió, entre otras cosas, en la compra de millones de votos, traficando con la pobreza de la gente. Si acudo a él como interlocutor, es por la emergencia nacional y porque por encima de cualquier otra consideración, que se oiga bien y que se oiga lejos, por encima de cualquier otra consideración está el interés del pueblo y de la patria. Nosotros, los que estamos aquí, y muchos mexicanos, no queremos reconstruir al país a partir de escombros y de mayor sufrimiento de la gente. México y su pueblo merecen desde ya progreso, justicia, bienestar y paz. Mi planteamiento a Enrique Peña Nieto consiste en lo siguiente. ¿Me van a escuchar? Les pido, por favor, que escuchen mi planteamiento. ¿De acuerdo? ¿Me tienen confianza? Le propongo a Enrique Peña Nieto que haga un exhorto al Poder Legislativo y a su partido para que se consulte al pueblo de México antes de que se dictamine y se someta
al Pleno de las Cámaras la reforma energética. Para saber si los mexicanos están de acuerdo o no en que se reformen los artículos 27 y 28 de la Constitución con la finalidad de otorgar a particulares contratos de utilidad compartida y privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica y la distribución y comercialización de los energéticos. Que se le consulte al pueblo de México. No hay ninguna razón para impedirlo o para limitar que el pueblo de México sea el que decida sobre este importante asunto. Si se actúa de manera responsable y con voluntad política, puede ajustarse el marco legal para celebrar dicha consulta con carácter vinculatorio. Sé bien que existe un sistema de gobierno representativo. Sin embargo, y hay constancia de ello, ningún candidato, ni a diputado federal, ni a senador, ni a presidente de la República, propuso durante la campaña reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Por lo tanto, nadie, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, tiene legitimidad para tomar esa decisión sin consultar a los ciudadanos, sin consultar al pueblo de México. Esa es precisamente la importancia de la democracia participativa, la de preguntar al pueblo soberano sobre los asuntos que le atañen de manera directa. En esencia, nuestra propuesta consiste en que todos nos sometamos al mandato del pueblo. En una democracia es el pueblo el que manda. También le solicito a Enrique que modifique su iniciativa de ley de ingresos, eliminando todos los aumentos de impuestos que se contemplan bajo las siguientes consideraciones. Es un agravio, por no decir otra cosa, querer aumentar impuestos sin combatir la corrupción imperante y sin ajustar primero el oneroso gasto del gobierno. Hoy una mujer, una ciudadana extraordinaria, traía en la marcha una cartulina, un cartel que decía: no se necesitan tantas reformas, lo único que se necesita
es que dejen de robar. Yo suscribo eso. Ya es tiempo de que dejen de robar, que sea el gobierno el que se apriete primero el cinturón y no la gente. Si se aplica un plan de austeridad, no hay necesidad de aumentar los impuestos ni de seguir endeudando al país. Existen ingresos suficientes para financiar el gasto público. Solo es cuestión de ahorrar y eliminar los privilegios de la alta burocracia. En ningún momento, y menos en épocas de crisis, se justifica que haya un gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad republicana, juarista, no solo es un asunto administrativo, sino de principios. Es el momento de corregir la deformación que prevalece en el manejo de las finanzas públicas. Téngase en cuenta. Voy a dar cifras, pero todos tenemos que ir conociendo y manejando estos asuntos. No aceptar eso que dicen, que la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Lo mismo la economía, no es nada más asunto de los tecnócratas, es asunto de todo el pueblo. Téngase en cuenta que del año 2000 al 2013, el presupuesto pasó de 1.239.000.000.000 de pesos a 3.921.000.000.000 de pesos. Estamos hablando que se triplicó, y el gasto corriente del gobierno subió de 705.000 millones de pesos en el año 2000 a 2.313.000.000.000 en el 2013. Es decir, el presupuesto en estos últimos 13 años se incrementó en 11% anual, y el gasto corriente del gobierno en 14% cada año. O sea, más del doble del crecimiento económico alcanzado en este periodo. Esta misma deformación se mantiene en el proyecto de presupuesto para el 2014, lo que envió Peña Nieto al Congreso. Se mantiene la misma deformación, pues se contempla un aumento del 14.4% en el gasto corriente. Es decir, se propone subir el gasto corriente de un año para otro en 332.000 millones de pesos, cantidad mucho mayor a los 239.000 millones de pesos
que tienen calculado recaudar con todos los aumentos de impuestos. Adicionalmente, la propuesta del gobierno incluye lo que se llama un déficit, un faltante de 1.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, se propone endeudar al país con la contratación de créditos por 250.000 millones de pesos. En razón de lo anterior, nuestra propuesta de austeridad consiste en lo siguiente: A, ahorrar del presupuesto público de 2014, que se estima en 4.479.000 millones de pesos, el 8.6%, es decir, ahorrar 385.000 millones de pesos para que no aumenten los impuestos y para mantener el mismo déficit de 2013. B, este ahorro se puede obtener sin afectar partidas destinadas al crecimiento económico y al bienestar social, solo con la reducción del gasto superfluo o innecesario. C, el ajuste representaría el 2.5% del Producto Interno Bruto. Cabe decir que existe el antecedente de reducciones al gasto en esta y en mayor proporción, como sucedió en 1983 y 1995, con la diferencia de que ahora lo que nosotros estamos proponiendo no afectará la inversión pública ni las participaciones federales a estados y municipios, ni lo que se contempla destinar a programas sociales. Aquí hago un paréntesis y me adelanto a señalar que en el gasto corriente para 2014, para el año próximo, está contemplado ampliar el programa de apoyo a los adultos mayores. Habrá 1.300.000 nuevos beneficiarios que recibirán, de acuerdo al programa de gobierno, cada uno 6.000 pesos al año. Pero esto, para que no se vaya a manejar o a utilizar como pretexto, solo significa el 2.5% de lo que crecería el gasto corriente, de acuerdo a la propuesta del gobierno. Es decir, el apoyo a los adultos mayores para el año próximo sería el equivalente a 7.800 millones de pesos. Lo que cuesta, para entendernos bien, el nuevo avión presidencial. D, el ahorro que se propone, lo que estamos nosotros proponiendo, se obtendría de reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, de eliminar el servicio médico privado para los altos funcionarios públicos, las cajas de ahorro y todos los privilegios de la alta burocracia, incluidos diputados, senadores
ministros de la Corte, secretarios, presidente y expresidentes de la República. También se propone cancelar la creación o remodelación de oficinas, la compra de vehículos para funcionarios, reducir viáticos, gastos de combustible, telefonía, equipos, muebles de oficina, gastos en asesoría, en viajes al extranjero, en estudios de opinión, relaciones públicas, consultorías con agencias de imagen y muchas otras prebendas o erogaciones no prioritarias. Por último, aclaro que el documento detallado de esta propuesta se lo enviaremos el día de mañana a Enrique Peña Nieto a través de una comisión integrada por José Agustín Ortiz Pinchetti, Berta Luján y Octavio Romero Oropesa. Después de hacer la entrega formal, los integrantes de la comisión darán una rueda de prensa para informar a la opinión pública y responder a todas las interrogantes. Amigas y amigos, vamos a esperar la respuesta de nuestra demanda o petición, pero lo haremos manteniendo la estrategia de movilización ciudadana pacífica. Por eso pongo a consideración de ustedes lo siguiente. 1, que sigamos informando, orientando y organizando a los ciudadanos para defender el petróleo y detener los aumentos de impuestos. En especial, dando a conocer nuestro planteamiento de que se lleve a cabo una consulta ciudadana antes de que se resuelva en las cámaras el asunto de la reforma energética, bajo el lema: tú vas a dejar que decidan por ti. 2, formar brigadas para recabar firmas con el propósito de que los ciudadanos pidan ser consultados antes de que se imponga la reforma energética. Esta actividad debe llevarse a cabo en parques, plazas públicas, mercados, escuelas, centros de trabajo, barrios, colonias, unidades habitacionales, pueblos y comunidades. Por mi parte, porque todos tenemos que hacer lo que nos corresponde, doy a conocer que desde mañana, y aprovecho hacerlo aquí, porque no tenemos muchas facilidades para informar a los ciudadanos. Por eso doy a conocer que desde mañana inicia una gira de 10 días para celebrar 40 asambleas informativas en el Distrito Federal y en el Estado de México. Les pido, aprovecho, si nos escuchan, y si no, ayúdenme a correr la voz. Les pido a los que vinieron de Iztapalapa que corran la voz, porque nos volveremos a encontrar mañana en 4 puntos de esa delegación. Y aviso también
a los de la delegación Gustavo Amadero, que el martes voy a 4 asambleas en su delegación. Ya tengo el programa para miércoles, jueves, viernes, pero estas 2 delegaciones, pues es mañana y pasado mañana. Entonces, apenas tenemos hoy y mañana en la mañana para invitar a los ciudadanos a estas asambleas. Y así en toda el área metropolitana. 3, les propongo también, escuchen, les propongo también que volvamos a congregarnos el domingo 6 de octubre a la misma hora para realizar otra marcha del Ángel de la Independencia, ahora sí, al Zócalo de la Ciudad de México. Cuatro, que ese día, 6 de octubre, domingo 6 de octubre, dentro de 15 días, cada uno de los que estamos aquí, porque siempre nos dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué sigue? O hoy, como si fuese yo Fox. Claro que va a haber trabajo y todos podemos ayudar. Por eso les pido que cada uno de los que estamos aquí hagamos el compromiso de traer una hoja con cuando menos 10 firmas de ciudadanos. Que cada uno traiga una hoja con cuando menos 10 firmas de ciudadanos que desean ser consultados en el caso de la reforma energética. Sí, está claro, ¿verdad? Cada uno de los que está aquí. Pero no, si a mí me corresponde esta tarea, yo consigo la firma de 10 de los que ya están aquí. No. Tienen que ser nuevos. ¿De acuerdo? De los que no han asistido a las movilizaciones, de los que no vinieron el día de hoy. Desde ahora se repartirá un formato, pero no tiene mucha ciencia. Es una hoja, siendo nosotros queremos ser consultados antes de que se apruebe la reforma energética, porque queremos hacer valer nuestros derechos ciudadanos. Queremos la democracia participativa. Nombre, firma. Ese es el formato. Esas hojas que vamos a traer el día 6 de octubre, en 15 días, las vamos a depositar en urnas que vamos a poner a lo largo de todo el paseo de la Reforma, desde el Zócalo. Ahora puede ser que sea hasta el auditorio, porque ya ustedes se imaginan cuántas personas, cuántos compañeros, cuántas compañeras, cuántos ciudadanos están hasta mero atrás. Aunque no vaya a salir la policía del Distrito Federal, que fuimos 40.000, como lo hicieron la vez pasada. O Chong de Gobernación, 18.000. Bueno, van a ver urnas grandes para depositar nuestras hojas. Se repartirá ese formato, también se podrá descargar de internet. 5,
También les pido que quienes estamos aquí hagamos el compromiso siguiente, que se escuche bien. Si somos del Distrito Federal, cada uno de nosotros deberá convencer a cuando menos 5 de los 10 firmantes que hasta ahora no han participado en las movilizaciones para que vengan y nos acompañen en la marcha meeting del día 6 de octubre. Esa es una tarea. Si somos del Estado de México, cada uno debemos invitar a 3 de los firmantes. Para el Distrito Federal, si son 10, 5 tienen que participar. Si son del Estado de México, de cada 10, 3. Y del resto del país, por lo menos 1 de cada 10 firmantes. De esta manera, si todos nos aplicamos, si todos hacemos lo que nos corresponde y cumplimos con nuestra tarea, en la próxima movilización vamos a hacer 3 veces más. Va a llegar la manifestación al Zócalo hasta el Ángel. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? 6. Para entonces, para el día 6 de octubre, ya sabremos la respuesta del gobierno y estaremos más cerca del día 15 de octubre, que es el día que tienen planeado imponer la reforma energética. Por eso será el 6 de octubre cuando decidamos lo que haremos en definitiva. ¿Sí está claro? Y eso que posiblemente se tenga que decidir, lo vamos a decidir entre todos. Sí se entiende, ¿verdad? A veces dicen que me repito mucho. No le hace. Esa es la diferencia, entre otras, entre un intelectual y un político. No cualquier político. Estoy hablando de los políticos con dimensión social. La diferencia es que los escritores no deben de repetirse. Y muchas veces en estos oficios sí tenemos que estar repitiendo. Porque es una labor al mismo tiempo de concientización, de que todos vayamos haciendo conciencia de las cosas. Que ese día, el 6 de octubre, decidamos aquí lo que se va a llevar a la práctica. Amigas y amigos, 2 consideraciones finales. ¿Me van a dejar hablar?
Dos consideraciones finales. Primero, tener en cuenta que lo más importante de todo, para salir victoriosos de este desafío, es crear cada vez más, hasta crear y crecer cada vez más, hasta lograr que exista una voluntad colectiva dispuesta a hacer valer los derechos ciudadanos en defensa del pueblo y de la nación. Para eso que ustedes o algunos plantean, para el paro nacional, para cualquier cosa, lo primero que se requiere es que haya participación ciudadana. No se olviden, el motor del cambio es el pueblo. Si no se tiene el apoyo de la gente, si no se manifiesta la gente, no se avanza. Esto no es un asunto nada más de estrategia o de estar pensando en qué se debe de hacer. Lo primero es que debemos construir entre todos una voluntad colectiva para que seamos cada vez más y más, y de esa manera se pueda triunfar, se pueda tener buenos resultados. Además de que debemos de pensar en seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo. Además de eso, y para ello, debemos de estar dispuestos a construir una amplia alianza con organizaciones sociales, amplia alianza con todos, con organizaciones sociales y culturales, con los movimientos ciudadanos, partidos, sectores económicos, esto es, con empresarios, con todas las clases sociales, sin distinción de creencias, ideologías o posiciones políticas. Y aquí quiero también dejar claro, vamos a convocar esta gran alianza, y no es la aspiración el que nosotros encabecemos esa alianza. Somos muy pequeños cuando está de por medio el interés del pueblo y el interés de la nación. No tenemos ningún afán protagónico, que quede muy claro. Vamos a la alianza y de manera horizontal, para que nadie diga que vamos a sacar nosotros raja del movimiento. No somos politiqueros, luchamos por ideales y luchamos por principios. Segundo, les pido que reafirmemos nuestro compromiso de luchar siempre por la vía pacífica, sin caer en provocaciones ni en la trampa de la violencia. ¿Sí está claro esto? Nosotros, y esto se tiene que internalizar, tenemos la razón y debemos evadir el acoso de quienes no tienen consenso, solo cuentan con el aparato de fuerza. Por eso no debemos de caer en la trampa de la violencia. Que quede claro, y esto además
propongo que se discuta en todos los foros el principio de la no violencia sostenido con autenticidad, con perseverancia. También ese es otro asunto para los de hoy, los que quieren todo rapidito. Esta lucha exige de muchas fatigas, porque no es poca cosa lo que buscamos. Queremos la transformación del país. Si fuese una lucha por cargos, para acomodarnos, para sacar provecho en lo personal, eso se resuelve relativamente fácil. Eso no exige mucho. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente. Pero lo que estamos buscando es la transformación de México y exige de perseverancia. No es que ya me cansé, me deprimí, o para qué voy a las marchas si siempre es lo mismo, ya no participo. Están equivocados, lo digo de manera respetuosa. Nosotros tenemos un ideal que construir aquí en la tierra, el reino de la justicia, y eso implica que vamos a luchar toda la vida, sin decepcionarnos, sin entristecernos, sin perder la fe y las esperanzas. El principio de la no violencia, sostenido con autenticidad, con perseverancia, sin desbordamientos ni traiciones, es más eficaz. El principio de la no violencia es más eficaz que cualquier acción extremista o supuestamente radical. La violencia es la vía de ellos, es su vía, no la nuestra. Nosotros queremos transformar a México por la vía pacífica y lo vamos a lograr. Antes de concluir, les pregunto si están de acuerdo en lo que les he propuesto. A ver, levanten la mano. ¡Vamos para adelante! ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva la soberanía del pueblo y de la nación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Nos vemos el 6 de octubre. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz, tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición.